Bien, muy buenas tardes. Siendo las 2 de la tarde con un minuto, voy a dar inicio a esta sesión número 12. En esta sesión tenemos como objetivo ya reforzar, digamos, traer a la memoria y completar el análisis del estado de situación financiera que iniciamos la semana pasada. Y también, por supuesto, reforzar el contenido de lo que fue el proceso de aprendizaje 3, que fue el estado de resultados y sus análisis. ¿De acuerdo? Por favor, estamos solamente, déjeme ver, Gerardo, Isabel y Milena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Entonces, les pido que cualquier duda, observación, acá en aula para que pueda ser compartida por todos, ¿ya? Muy bien, entonces damos o comenzamos. ¿Qué tal, Milena? ¿Cómo estamos? Eh, Comenzamos por recordar y traer a la memoria el estado de resultados, que es una comparación de ingresos y gastos, pero que tiene un formato que nos lleva a tener tres grandes resultados. Un resultado bruto, un resultado operativo y un resultado neto. Entonces, para poder analizar dicho estado financiero, nuestro raciocinio es el siguiente. Tomamos las ventas como el 100%, no son todos los ingresos, es mi rentabilidad total, ¿no? Imagínense la que sería pues totalmente utópica, ¿no? Porque no tendríamos que considerar ningún gasto. Por ello, consideramos en porcentajes la rentabilidad bruta, la rentabilidad operativa y la rentabilidad neta. Y a esos tres análisis le vamos a dar un sentido, una calificación, una muy breve explicación, pero que contiene prácticamente todo el sentido de lo que hemos estado trabajando. En ese sentido, la rentabilidad bruta, solamente lo que tengo que hacer es revisar el costo de ventas, porque ustedes recuerdan que la venta menos el costo de ventas es el resultado bruto. Si tengo la venta, que es el 100%, y el resultado bruto, que es el porcentual, por diferencia puedo sacar el costo de ventas. Y es el costo de ventas lo que califico: alto, bajo o intermedio. Los parámetros son los mismos, se mantienen y los estamos aplicando también en el estado de situación financiera en la deuda. ¿Cuáles son? Entre 45 y 55 calificamos de intermedio, menos de 45 bajo, más de 55 alto. La rentabilidad operativa es mucho menos la dificultad, porque lo único que hago es encontrar el gasto o ingreso, que es muy difícil, generalmente es un gasto que tenga mayor presencia o impacto. Puede ser el gasto de administración, puede ser el gasto de ventas. Y llegamos al resultado neto, que ya me va a dar con la rentabilidad de la empresa. Si sale positivo, es rentable, tiene utilidad. Si es negativo, pues no lo tiene y tiene pérdida. Se debe luego identificar o el gasto o ingreso que tenga mayor impacto, y se debe comparar contra el sector y redactar siempre. Se debe comparar con ejercicios anteriores. Ese es, digamos, el sustento no más importante, más relevante. ¿Qué cosa vamos a añadir en esta sesión? A que ustedes encuentren la fortaleza y la debilidad del resultado. Por ejemplo, una fortaleza puede ser cualquier cuenta de ingreso, ¿no? Lo que haya favorecido, lo que haya aumentado, lo que haya colaborado con el resultado.
En cambio, una debilidad es una cuenta de gastos, la que ustedes quieran, pero eso es lo único que vamos a añadir a lo que ya se ha desarrollado en el proceso de aprendizaje 3. He traído esta actividad para poderla socializar de modo tal que puedan, digamos, subsanarse algunas observaciones que aún persisten para el desarrollo de esta actividad. El contenido de este estado de resultados y del estado de situación corresponde al proceso de aprendizaje 4 que ya está disponible, ¿no? Y también es el tema central de la evaluación integral. Entonces, ¿qué tal, Gacela? Buenas tardes. Entonces, quiero, una vez que hemos recordado cómo es el análisis del estado de resultados y que vamos a añadir esta fortaleza y debilidad, entonces, ¿qué les parece? Voy a compartir el archivo ya resuelto correctamente del proceso de aprendizaje. Quiero socializarlo con ustedes, quiero que me digan de repente, qué parte es la que se debe de fortalecer, por qué hay comentarios diferentes a los que hemos estudiado, ¿no? Pero bueno, entonces, esto comenzaba primero con la grabación del archivo. El archivo se debe de grabar así, 5837 seguido de sus apellidos, apellido uno y apellido 2. Eso es todo. Y forma parte de esto, de estos dos puntitos que he puesto acá en cumplimiento de esas indicaciones. ¿Qué cosa contempla esos dos puntos? La grabación correcta, los datos que están en participantes, los datos de todos los que han formado parte de la actividad y el Zoom famoso, porque me lo entregan o en 180 o en 40. Entonces les pido, por favor, ustedes pueden trabajarlo, obviamente, me dicen profesores que no lo veo, está bien, ponlo en 200, pero a la hora que lo vas a entregar, lo regresas al 100 y me lo envías correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, estas eran, digamos, las dos primeros comentarios que estoy haciendo con ustedes y aquí comienza el contenido del proceso de aprendizaje. Está acá la pregunta uno y la pregunta 2. La pregunta uno era la construcción del estado de resultados que tenía un puntaje de 4 puntos, el cálculo porcentual 2 puntos, la interpretación del resultado bruto 1 punto, del operativo 1 punto, del neto 2 puntos, ¿no? El uso de las fórmulas de Excel 2 puntos. Menos mal que hay muy, muy bajo porcentaje del incumplimiento, bajísimo. Así que les pido, por favor, que tanto para el proceso de aprendizaje 4 como para la evaluación integral, no pierdan estos 2 puntos. Deben de estar las fórmulas de Excel. Y en la pregunta 2 eran dos preguntas, cada una de 3 puntos. ¿De acuerdo? El puntaje sumaba 20 y este modelo que yo he extraído de uno de sus compañeros o compañeras tenía todo el puntaje. Yo he puesto acá al costadito de cada una de la retroalimentación cuando era menos de 20 el puntaje obtenido para que puedan saber por qué es que tienen la calificación que les he colocado. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna consulta para ya comenzar con la pregunta uno? Ok, muchas gracias. Están compartiendo la sala 9 estudiantes. Tengo respuesta de una de sus compañeras. Los otros 8 estudiantes no me indican nada. Debo entender que no hay ninguna observación.
Ok, perfecto también. Comenzamos entonces con la pregunta uno. En la pregunta uno estaban los espacios en blanco, ¿no es cierto? Ah, perfecto también, Milena, gracias. Y tenían que ustedes sumar, porque como está en negativo el gasto, no hay que cambiar el formato. Honestamente no recuerdo, me he topado con máximo dos casos, pero no recuerdo si son estos NRC que cambian, esto lo ponen en positivo y aquí lo restan. Yo justamente les comenté que el formato de la Superintendencia de Mercado de Valores del Perú lo muestra de esta forma. No es que yo les esté facilitando, no les esté facilitando el cálculo, sino que no es necesario, para ustedes es solamente sumar. Entonces ustedes sumaban, como esto ya está en negativo, reitero, y el resultado bruto era 503.675, que naturalmente es utilidad o ganancia. A esa ganancia bruta se le restan los gastos, se le suman los ingresos y ya llegábamos al resultado operativo, que como sale positivo es ganancia o utilidad operativa. Luego viene un subtotal que es necesario se calcule. La fórmula no es ingreso, gasto y el otro gasto del impuesto. Tiene un subtotal, tal cual hemos desarrollado todos los casos este estado financiero. Entonces aquí salía 275,059, se le quitaba el impuesto a la renta y el saldo final o resultado final era 254,185. Para efectos del proceso de aprendizaje 4 y la evaluación integral, esto ya va a estar bien construido. No hay que hacer nada al respecto. Lo que sí se tiene que sacar son estos porcentajes. Este del costo de ventas inclusive tampoco es necesario. Solamente el raciocinio que la venta equivale a 100%. Entonces ustedes calculaban en la rentabilidad bruta con respecto a la venta, la rentabilidad operativa con respecto a la venta y la rentabilidad neta con respecto a la venta. Eso salía 47 bruto, 27 operativo y 23 neto. Una vez que ustedes habían hallado los porcentajes, lo que hacían era responder a estos comentarios. Y yo puse indicar si es utilidad o pérdida. Entonces acá, reitero, este es una entrega de uno de ustedes que tiene 20. Entonces, ¿qué cosa me contestaron o qué me contestó este estudiante? 47% de utilidad. ¿Y qué significa? Que el costo de ventas es intermedio. ¿Por qué? Porque está entre 45 y 55, ¿verdad? Como acá es 100 menos 53, naturalmente me da 47. 53 está en el parámetro intermedio. La única respuesta conforme, la única respuesta válida es la que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Hay algún comentario? Así es como se debe responder para el proceso de aprendizaje 4 y la evaluación integral. Si no hay ninguna consulta, avanzamos con el resultado operativo. Acá en el resultado operativo nos dio 27. ¿Y qué teníamos que hacer? Identificar el gasto más fuerte, que en este caso es 99. Podían decirme, está impactada por los gastos de administración seguido del gasto de ventas, por supuesto que sí, pero no podían poner que está impactada por el gasto de venta, porque tienes otra cuenta que es mayor. En ese sentido, a ver, aquí está la respuesta esperada y conforme.
Esta utilidad disminuye por la presencia no fuerte de gastos de administración principalmente. Nada más, repito, podrían haber puesto. También observo gastos de venta que también son fuertes. Muy bien, pero el más relevante era de administración. Entonces, me dan conformidad al resultado bruto y operativo si no hay ninguna consulta. Acá lo que venía luego es el resultado neto. Acá nos daba como resultado neto 23%. Eso significa que la empresa es rentable, ha tenido utilidad. Acá el estudiante ha comentado, ¿no? Los ingresos fueron superiores a sus gastos. Está muy bien. Con sus propias palabras, ¿no? Es rentable, tiene utilidad, los gastos, los ingresos han sido superiores, en fin. Luego, es necesario comparar esta rentabilidad con ejercicios anteriores y con el sector. Y yo les daba el sector. El sector tiene una rentabilidad del 25%. Entonces, ¿qué han puesto acá? Es rentable, pero está por debajo del sector. ¿Y qué más? ¿Cuál es la cuenta más importante? Evidentemente, esta es la gasto del impuesto a la renta. Este es impuesto, no son impuestos, es el impuesto a la renta. Y eso era todo, señores. Lo que habíamos visto desde el momento que comenzamos hasta el último ejercicio era exactamente igual a lo que vuestra compañera desarrolló y fue exitoso. No estoy recibiendo ningún otro comentario que pueda venir de inteligencia artificial, porque tienen otro sesgo, otro perfil. En lugar de meterlo en GPT, lo único que tenían que hacer y deben de hacer es sacar un modelo, ¿no? Que está en complementario y guiarse de ello. Por supuesto que pueden afianzar si es que hay algo que no se entienda con el GPT, pero no copiar y pegar los comentarios. Entonces, hasta aquí estaba la pregunta uno, a la cual vamos a agregar lo que estamos poniendo como tema de hoy y que va a venir en las dos siguientes actividades, que son, o creo que en la evaluación integral, en la que sigue tampoco lo he puesto, pero vamos ensayando. ¿Qué fortaleza ustedes podrían encontrar en este estado de resultado? Entendido fortaleza como un ingreso, como aquello que colabora con la utilidad. Naturalmente que las ventas no forman parte porque es mi punto de partida, ¿cierto? ¿Qué ingreso ustedes creen que pueden considerarlo como una fortaleza para esta empresa? A ver, espero sus comentarios. ¿No se identifica una fortaleza, por favor? Lo acabamos de ver en el PPT. Fortaleza es todo aquello que beneficia a la empresa, que ayuda al resultado. En consecuencia, puede ser cualquier ingreso. ¿Podrían indicarme alguno, por favor? Esa es pregunta, creo, de la evaluación integral. Ingresos financieros 3.391. Perfecto, por supuesto que sí. Como fortaleza encuentro ingresos financieros, como fortaleza encuentro ingresos operativos, está muy bien. Y como debilidad es todo aquello que más bien no colabora, que más bien disminuye el resultado. ¿Qué debilidad podrían ustedes identificar? Los gastos de administración, Correcto, gastos financieros. correcto.
El gasto operativo es también otros, pero es otros gastos operativos también. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es así de simple, así de sencillo. Ustedes, yo les voy a colocar, indicar una fortaleza y una debilidad, y ustedes todo lo que hacen es en fortaleza encuentro otros ingresos operativos. Como debilidad señalo gasto financiero. Listo, fin de la historia. Ahora, regresando al proceso de aprendizaje, había una pregunta 2 que tenía a su vez, ¿no? Dos componentes. Decía, identifica e indica qué contiene 578,442. Entonces ustedes buscaban, ¿qué cosa es 578,442? Costo de ventas. Muy bien, corresponde al costo de ventas. ¿Y qué cosa es costo de ventas? Que lo habíamos ensayado tantas veces. Son los desembolsos que la empresa necesita hacer para poder fabricar, porque yo les puse también que era una empresa, aquí está, era una empresa de fabricación de pantalones. Entonces ya no cabía, si es comercial tal cosa. No, pues porque no es comercial, es una de fabricación. Ok, entonces es el desembolso que se hace con la finalidad de poder fabricar estos pantalones. Entonces tenemos la mano de obra, que son las costureras, los costureros, los operarios que están manipulando la tela, que es la materia prima o el material. Tela, botones, hilos y los costos indirectos de fabricación, que es todo lo que se relaciona con la fábrica, ¿no? Los servicios, el mantenimiento, la guardianía. Esa era la respuesta esperada. Y la otra pregunta era con respecto a 89.774, que en el estado de resultados correspondía a los gastos de venta y distribución, que también tantas veces hemos compartido. Menos mal que aquí tengo la prueba porque todo está grabado. Entonces, ¿qué cosas son gastos de venta? Los desembolsos que hace la empresa para poder fortalecer la acción de la venta. Marketing, publicidad, el sueldo de los vendedores, comisión de los vendedores, el transporte, etcétera. ¿Tengo 20? Sí, señores. Tengo 19 también, pero también tengo ceros. ¿Por qué? La verdad es que no lo comprendo. Si ustedes pudieran hacerme una retroalimentación, algún comentario, algo que pueda hacerme entender o algo que puedo mejorar, ya que su calificación para la encuesta del NPS para mí ha estado muy baja, bajísima, diría yo. Y la verdad es que me esfuerzo bastante, ya entrego lo mejor de mí por ser clara, porque les pregunto, ¿han entendido? Por favor, pregunten, consulten. ¿Están los casos resueltos en complementario? Paso el material. Y la verdad es que no sé en qué aspecto puedo mejorar. También en ese sentido, me gustaría muchísimo vuestros comentarios, pero me cuesta, Dios y su ayuda, tener un aporte contados con los dedos de la mano, y esas personas o esos estudiantes que aportan tienen 20. ¿Por qué? Porque están siempre en constante comunicación o están respondiéndome, participan, asisten. No sé si es una coincidencia, pero así están las cosas. Y nos quedan dos actividades: el proceso de aprendizaje 4, que he traído hasta 3 casos hoy, y la evaluación integral, que también lo que estamos viendo hoy forma parte de. Entonces, miren, ya con cuántas semanas de anticipación estamos. Entrego las actividades hasta con una semana de anticipación para darles facilidades, para poderles brindar, ¿no?, un poco de apoyo,
pero sinceramente los resultados no son los esperados. Entonces, por favor, ya estoy terminando. Hay estudiantes que han ingresado después. Les pido, por favor, ya hay 18 estudiantes en línea. Les pido que estos 25 minutos, si es que han ingresado muy tardecito, puedan replicarlos porque he hecho varias observaciones al proceso de aprendizaje 3 y he socializado todos los resultados para que no quede ninguna duda, ¿no? Pero de existir alguna, por favor, destinemos, aunque sea 1 o 2 minutos, para poderlos atender. ¿Hay alguna duda, observación con respecto al proceso de aprendizaje 3? Ok, Karen, gracias. Sí, pues tiene 20. María Paz, María Pía, perdón. Es otro 20 si no me equivoco. Sí, ya ven, no me equivoco. Me estoy tomando estos minutos precisamente, ok, Camila, muchas gracias, para quienes no pueden asistir o tienen algún problema. Entonces, la idea es que puedan revisar la grabación y de esa manera, listo, ¿no? En mi caso, todo bien. Sí, sí, por supuesto. Sígasela, yo lo sé. Sí, no, y te felicito, es otro 20, también el tuyo, pero te digo, habría querido tener pues un porcentaje mucho más fuerte, ¿no? Porque de verdad, como les digo, que pongo mi mayor esfuerzo en ser clara y como tú dices, si algo no queda claro, yo respondo las preguntas, trato de nuevamente fortalecer esto, ¿no? Pero bueno, no, ya también es responsabilidad, ¿no? De cada estudiante. El punto es que con su calificación, a mí, yo me veo realmente, sorprendida, quizás un poco apenada, ¿no? Porque no me parece, ¿no? No me parece justo, que el estudiante no entra nunca a aula, no ve y no escucha las grabaciones y me califica mal. Entonces, eso tampoco es correcto, ¿no? Pienso que no es ético. Pero bueno, así se dan las cosas. Yo voy a seguir con mi mismo perfil, voy a seguir con mi misma buena intención hasta lograr el cometido que es que todos salgamos airosos de este curso y sobre todo que les sirva, que puedan ustedes aplicarlo en todos los trabajos, en todos los emprendimientos, en todas las carreras. No hay ninguna que se salve, ni fotografía, que no es que sea menos ni menos gastronomía, nada. Todas las carreras necesitan conocer los estados financieros. O porque también todos apuntamos de repente a un emprendimiento, ¿no? Y no van a estar siempre en manos de un contador o al menos conversar con uno de tú a tú. Y eso ya es muy, pero muy exitoso. Bueno, entonces, comenzamos, esto lo dejamos acá y vamos a reforzar lo que vimos desde la sesión pasada y ahora le estamos agregando un contenido adicional. Entonces, ¿qué pasa en el estado de situación financiera? Aquí el raciocinio es completamente diferente, ¿no es cierto? Pero como todos ya somos conocedores del estado de situación financiera, ¿se acuerdan que tanto he insistido para la ecuación contable? ¿Por qué sale igual activo que pasivo y patrimonio? Sí, porque se fundamenta en el principio de partida doble. Entonces, ese es nuestro punto inicial, que reitero, fue todo lo que vimos la sesión anterior y vimos 4 o hasta 5 casos y todos los tienen resueltos. Efectivamente, Camila, entonces, ese activo representa el 100% y el pasivo y patrimonio también representa el 100%, ¿no es cierto?
Y de acuerdo a los 6 porcentajes que calculamos, dos del activo, activo corriente y no corriente, dos del pasivo, pasivo corriente y no corriente, y pasivo y patrimonio, con esos 6 porcentajes vamos a estar en capacidad, o ya hemos estado en capacidad, mejor dicho, en la sesión pasada, de poder analizar estos 4 puntos primeros: la estructura financiera, la liquidez de la empresa, la deuda de la empresa, la fortaleza del patrimonio. ¿Y qué le vamos a agregar ahora? Un concepto que he traído hasta 2 casos para poderlo, que se pueda comprender bien, y se llama capital de trabajo. Entonces, vamos recordándolos. ¿De qué se trataba la estructura financiera? De tomar activo, pasivo y patrimonio porcentualmente. Entonces, el activo es 100 y el pasivo y patrimonio era la desagregación que se había calculado previamente. ¿Y cuál es el objetivo? ¿De qué se trata esta estructura? De poder calificar la deuda. Solamente se califica la deuda y bajo los mismos parámetros que acabamos de recordar en el estado de resultados, en el resultado bruto, en el costo de venta. Quiere decir que entre 45 y 55 considero ese pasivo intermedio, menos de 45 alto, mayor de 55 alto. Exactamente, medio, bajo y alto. Igualito que hemos operado en el costo de ventas, ¿ya? Luego, en la liquidez, como ya tenemos los porcentajes del corriente y no corriente, vemos hacia dónde está la fuerza, la inclinación. Y podía ser de corto plazo si el porcentaje del corriente es mayor, o largo plazo si el porcentaje del no corriente es mayor. Pero ¿qué más hacíamos? Identificábamos una cuenta, la más fuerte del corriente, y una cuenta, la más fuerte del no corriente. Estoy haciendo esto de manera conceptual solamente para traer a la memoria y reforzar lo que vimos en la sesión anterior, y luego ya comenzamos con toda parte aplicativa. Igual que la liquidez, vemos la deuda, que también ya habíamos calculado el pasivo corriente y no corriente, y razonábamos igual. A donde se va el porcentaje más alto, ahí es donde está inclinada la deuda. Puede ser corto plazo corriente o puede ser largo plazo no corriente. Y luego, ¿qué cosa hacíamos? Teníamos que identificar la cuenta más fuerte del corriente y la cuenta más significativa del no corriente. En el patrimonio solamente identificábamos la fortaleza, nada más. Encontramos que la fortaleza es el capital o encontramos que la fortaleza es el resultado acumulado, lo que fuere. Pero en esta sesión ya vamos a incorporar este tema nuevo que se llama capital de trabajo, y que tengo acá unas diapositivas para explicarlo con bastante detenimiento. ¿Qué es capital de trabajo? Es una medida de liquidez. Y lo único que tengo que hacer es comparar el activo corriente en soles menos el pasivo corriente en soles. Si me sale positivo, quiere decir que la empresa tiene liquidez. Por ejemplo, vamos a suponer que el activo corriente es 10 y que el pasivo corriente es 2. Entonces, ¿cuánto me sale? Me sale 8. Capital de trabajo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que luego
de pagar la deuda corriente, todavía le quedan 8 soles para poder seguir trabajando. ¿Qué dicen? ¿Se comprende? Muy bien, vamos a ver este ejemplo de Laibe. ¿Ya? Aquí está Laibe. Está hasta con rojito lo que tienen que comparar. ¿Qué tienen que comparar? Total activo corriente, 190.140 soles. Le restamos el pasivo corriente que para esta empresa es 174.684. Respuesta. 15.456 capital de trabajo positivo. ¿Eso qué significa? Que le queda 15.000 soles luego de pagar toda su deuda corriente. ¿Qué dicen? Queda al 100% entendido el capital de trabajo positivo. Si queda alguna duda, por favor, indíquenmelo. ¿De acuerdo, Karina? Perfecto, perfecto, Gacela. Muy bien, pero como les había comentado, también existe otra posibilidad. Voy a poner acá un ejemplo. Tengo 10 de activo corriente, pero tengo 14 de pasivos corrientes. Quiere decir que aquí me va a salir -4, ¿cierto? Quiere decir que esta empresa tiene capital de trabajo negativo. Quiere decir que le faltan 4 para poder pagar su deuda de corto plazo. Y veamos el ejemplo que traigo acá, que es real y es de Bacus. Entonces, ¿qué tiene Bacus como activos corrientes? 2.673.838. ¿Qué tiene como pasivo corriente? 3.982.487. Si yo lo resto, si yo lo comparo, me sale negativo. 1.000.000, claro, 1.308.648. Quiere decir que esta empresa no tiene liquidez. Le falta esa cantidad de dinero en su capital de trabajo para poder pagar su deuda de corto plazo. ¿Qué dicen? ¿Se comprende? Ya, la sesión pasada eran demasiados conceptos, por eso es que dejé este para esta sesión. La sesión pasada, ¿qué cosa vimos? Solamente, aquí está, la estructura, la liquidez, la deuda y el patrimonio, pero todo esto ya forma parte del proceso de aprendizaje 4 y por supuesto de la evaluación integral. ¿Estamos bien hasta ahí entonces? Vamos de acuerdo. Muchas gracias por las respuestas. A ver, ya hay 19 estudiantes en aula. Le pido por favor al estudiante que se acaba de conectar, revise, es prioritario, necesario, urgente estos 39 minutos que hemos comenzado esta sesión. He socializado el proceso de aprendizaje 3 y estamos también colocando contenidos nuevos, fortaleza y debilidad del resultado, y estamos viendo todavía de manera conceptual el análisis que iniciamos la sesión pasada y hemos añadido el famoso capital de trabajo. Entonces, ¿qué les parece si hasta aquí, solamente hasta aquí, vamos viendo, ¿no? Estas aplicaciones que tienen ustedes resueltas en complementario, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Así es como van a recibir, digamos, en el archivo Excel, un estado de situación, el estado de resultado. Las conclusiones todavía no las voy a ver cómo es que se procesa todo este tema y luego ya terminamos con las conclusiones, ¿ya? Entonces, ustedes tienen acá
un estado de situación financiera igual al que vimos la semana pasada. ¿Cómo comenzábamos el razonamiento? Decíamos, este total de activos equivale al 100% y el total del pasivo y patrimonio por la misma cantidad también representa exactamente, Camila, ese es mi punto de partida. Una vez que tengo ese punto de partida, lo que hago es calcular porcentualmente los 6 porcentajes que les he comentado. Dentro del activo reparto corriente y no corriente. Aunque esté de más decirlo, vamos recordando, es una regla de tres, ¿verdad? Se divide 40.042 entre el gran total. Me da 11%. Si desean, lo pueden validar, lo pueden reforzar. Y el activo no corriente, que es 332.714, se divide entre el gran total, de modo tal que ya tengo la torta del activo repartida. 11 corriente, 89 no corriente. Si no hay ninguna duda, yo continúo. Si hay alguna, no me dejen avanzar. Entonces, seguíamos con el pasivo corriente y pasivo no corriente. Y acá teníamos una observación muy fuerte, porque suele suceder que instintivamente no dividimos este pasivo corriente entre el total del pasivo, lo que es un error, Se porque el divide pasivo, entre pasivo más patrimonio. claro, entre 372.756, porque la lógica me está indicando que si yo divido entre el pasivo, estaría convirtiendo esto en un 100% y no es correcto. Entonces, el pasivo corriente me da 34, el pasivo no corriente me da 45, el total del pasivo 80 y el patrimonio 20. ¿Qué cosa verifico acá? 80 más 20 es 100. Acá puedo tener algún tipo de, porque aquí debería de salirme, ¿ves? Pero como es 34.5 y acá 45.2, ¿no? Acá sería 35 y 45. Ustedes lo dejan tal cual le haya salido en el Excel y ya luego en el análisis lo redondeamos. Entonces, primer paso del 100%. Segundo paso, sacar los porcentajes que deben de estar esta vez con fórmula. ¿De acuerdo? Y el tercer paso corresponde a las interpretaciones que vamos a traer a la memoria y que, como repito, si no me equivoco, fueron 5 los casos que vimos la semana pasada. Digamos que los parámetros para el pasivo o la deuda son los mismos del costo de ventas para que no se preste a confusión. Entre 45 y 55, intermedio, mayor de 55, alto, menor de 45, bajo. Entonces comenzamos. ¿Qué les parece? Comenzamos con la estructura financiera. ¿Y por qué estaba conformada la estructura financiera? Por el porcentaje del activo, que es 100, el porcentaje del pasivo que acabamos de calcular en 80 y el patrimonio que es 20. ¿Cuál sería el comentario que se desprende de esta estructura financiera? A ver, por favor, comenzamos a participar. El porcentaje del pasivo es alto. Correcto, ni más ni menos. Eso es absolutamente todo. Acá lo que damos cuenta es que tenemos una deuda alta. No es necesario hacer ningún otro comentario. Solamente ustedes califican la deuda. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar posteriormente con las conclusiones. Listo. Nos vamos con la liquidez que sabemos que está en el activo y el activo tiene dos componentes que acabamos de calcular. 11 corriente y 89 no corriente.
¿Qué se desprendería de esta separación porcentual? Lo acabamos de revisar en la parte conceptual. Tengo que ver, ¿no es cierto?, dónde es el porcentaje más fuerte, ¿sí? ¿Y qué significaría si el no corriente es mayor que el corriente? ¿Qué pasó? ¿O no se entendió? ¿O se lo olvidaron? ¿O qué sucede? Hay 19 estudiantes en aula. A ver, Karen, mira, lo acabo de ver conceptualmente, no me hicieron ningún comentario, este, y lo que lo voy a poner, ¿ya? Porque es necesario que ustedes también revisen ahí está. ¿Qué significa la liquidez? Se observa la orientación a corto o a largo plazo. No te preocupes, Gacela. Pensé que al yo comentarlo traía a la memoria los 5 casos que hemos visto la semana pasada. Entonces, vamos a aplicar esto, ¿de acuerdo? Lo que tengo que hacer es identificar hacia dónde está inclinada la liquidez. ¿Cuál es mayor? ¿No es 89 mayor que 11? Entonces, la liquidez está orientada a largo plazo. Eso es exactamente lo que vimos la sesión anterior. Escojo la que tenga mayor impacto, ¿no? La que tenga mayor fuerza. Pero no contento con eso, lo que hacemos luego es identificar dentro del corriente la cuenta más fuerte, que evidentemente acá es el efectivo y equivalente de efectivo. Y en el no corriente, lo más importante son los activos fijos o propiedades, plantas y equipos. Y en eso es exactamente lo que tenemos que indicar acá. Dentro del corriente se observa tal cuenta, dentro del no corriente se observa tal otra cuenta. Vamos a buscarlo, aquí está. Reitero, ustedes lo tienen resuelto en complementario y les sirve como modelo para el proceso de aprendizaje 4 y también para la evaluación integral. Entonces, ¿ya recordamos la liquidez o queda alguna duda? ¿Está bien la liquidez? Listo. Si no hay ninguna observación, quiere decir que está clarísimo. A ver, entonces vamos viendo ahora la deuda. La deuda también tiene dos componentes, pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Qué podrían ustedes comentar de esta desagregación porcentual? Que el pasivo no corriente tiene una liquidez en el largo plazo. Discúlpame, la liquidez está en el activo. Liquidez es activo. La liquidez no está en la deuda. La deuda es compromiso, lo que tengo por pagar, ¿verdad? Y lo que tú has dicho con excepción de eso es conforme. Significa que la deuda o el compromiso está orientado al largo plazo. ¿De acuerdo?
Sí, por supuesto, Gacela. Corriente corto plazo, no corriente largo plazo. Ese concepto sí lo tenemos ya absolutamente internalizado, ¿no? Está en mi cerebro. Corriente corto plazo, no corriente largo plazo. Entonces, si aquí el no corriente es mayor que el corriente, definitivamente la deuda está orientada a largo plazo. Genial. Pero también, igual que la liquidez, lo que hacemos es encontrar una cuenta del pasivo corriente que sea la más fuerte. Aquí es otro pasivo financiero. Y dentro del no corriente también coincide. No se confíen, no siempre son las mismas cuentas, tal cual vimos diversos ejemplos la semana anterior. Pero acá tenemos que coinciden, ¿no es cierto? Pueden ponerlo de uno en uno o pueden poner, observo que, qué bueno, Karen, pero, perdóname, pero quiere decir que la sesión pasada no se había entendido. Eso sí me preocupa enormemente. Todo esto lo hemos visto en extenso la sesión pasada. Bueno, entonces decía, pueden poner en una sola fila, no, en una sola línea. Observo que otro pasivo financiero es la cuenta tanto del corriente como no corriente. O pueden ponerlo de uno en uno, tal cual está acá. Aquí lo que no he preguntado es del patrimonio. A ver, si yo preguntase del patrimonio, si no está dentro del proceso de aprendizaje el patrimonio, no lo pongan, solamente responden lo que está preguntado, porque si no te invalida. Si lo pones la deuda, entonces quiere decir que no has entendido lo que es la deuda. Y si lo pones como capital de trabajo, peor. Pero si hubiera una pregunta del patrimonio, ¿cuál sería la fortaleza del patrimonio, por favor? Viendo acá este casito en la pantalla, ¿cuál es la fortaleza del patrimonio? El capital. Perfectamente. Muchísimas gracias, Karen, Gacela, Karin. Excelente. Ok, continuamos entonces con el concepto que hemos desarrollado hoy. Calcula y explica brevemente el capital de trabajo. Entonces, ¿qué cosa era el capital de trabajo? La comparación del activo corriente y el pasivo corriente. ¿Qué significa en cristiano esto? Que yo quiero saber la posibilidad del dinero que tengo en el corto plazo para pagar mi deuda de corto plazo, ¿cierto? Y de esa comparación va a nacer dos posibilidades. ¿Recuerdan? Capital de trabajo positivo o capital de trabajo negativo. Vamos a ver qué es lo que contiene este caso, esta empresa. A ver, en el activo corriente tiene 40.042. Ahí está. Total del activo corriente lo voy a poner con verde, 40.042. ¿Y cuánto tiene de pasivo corriente? 128.416. ¿Le alcanza el dinero para pagar? Naturalmente que no. Sale capital de trabajo negativo por 88.374. ¿Eso qué significa? La empresa tiene capital de trabajo negativo. ¿Qué significa? Que sus pasivos corrientes son mayores, ¿no? Le falta 88.000 soles para pagar o si quisiera pagar su deuda de corto plazo. Me detengo acá
quiero saber si hay alguna duda o comentario de esta primera parte que corresponde al análisis del estado de situación financiera, que reitero, la semana anterior habíamos ya detallado o desarrollado los tres primeros y acá solamente estamos agregando el capital de trabajo. ¿Está conforme? ¿Está bien? ¿Alguna duda? De acuerdo, gracias. Ya, perfecto, Karen, me encantó esa respuesta. Entonces, ahora inmediatamente vemos el estado de resultado, ¿ya? Esto todavía lo vamos a ocultar para explicarlo luego. Ya. Entonces, acá también van a recibir un estado de resultados ya listo. Ya está listo, ya claro, perfectamente, Camila. ¿Qué cosa razonamos y decimos tal cual señala vuestra compañera? Las ventas son el 100% y voy a calcular el resultado bruto, el operativo y el neto porcentualmente para con esos tres, esto no es ni siquiera necesario. Con esos tres porcentajes voy a comentar tal cual fueron las respuestas esperadas del proceso de aprendizaje 3. Entonces comenzamos. Indica y comenta la rentabilidad bruta. Y la rentabilidad bruta es 34%. ¿Qué significa eso? Que el costo de ventas sale 66%, por lo tanto es alto. Perfecto, ni más ni menos, ni una coma, ni un punto, ni nada diferente. Está perfecto. Este resultado bruto nos indica que el costo de ventas es alto. Si desean, le ponen el 66. Si no, lo ignoran. Lo que me interesa es la calificación intermedia, alta o baja. Perfecto. Luego viene la operativa, que de 34 bajó a 27. ¿Qué cosa comentarían acá, por favor? Que disminuyó debido a los fuertes gastos de administración. Totalmente, completamente bien. Perfecto. Esa sería la respuesta que la tienen también ustedes para que sirva de apoyo, ¿no? Ahí está, básicamente los gastos de administración hacen que se reduzca a este resultado operativo. Nada más. Y finalmente el resultado neto que termina en 16. Aquí sí hay cuatro comentarios. Repito, cuatro. El orden, el que ustedes quieran, pero deben de estar los cuatro. Si es o no es rentable, que se debe comparar con ejercicios anteriores, que se debe comparar con el sector y cuál es la cuenta más relevante. Si lo recuerdan, acá yo observo que es el El gasto por impuesto. impuesto, ajá. Claro, el impuesto a la renta y lo demás es comparar. No, no sé si aquí haya sector. A ver, voy a mirar. No, pero vamos a No hay. suponer, ya no importa, vamos a suponer que tiene 24 de la rentabilidad del sector. Entonces vamos a ver acá en las respuestas, de repente acá en las respuestas lo tenemos oculto, vamos a ver. Entonces, ¿qué decimos acá? Lo que es rentable, perfecto. El impuesto a la renta, que también su compañera lo identificó, es rentable, pero está por debajo del sector, perfecto, y se debe comparar con ejercicios anteriores. Listo. Esas son las respuestas esperadas, las únicas. Creo que no les toma, pero ni 5 minutos hacerlo. ¿No? Que se embrollan en encontrar unos rollos, pero increíbles, que salen de inteligencia artificial y que no entienden, porque bueno, fuera, si estuvieran entendibles, si los pudieran argumentar, pero esto es solamente un diagnóstico. Estamos en la primera gradita de la escalera. Yo no pido nada complicado. Pero sí estamos hoy día añadiendo una fortaleza y una debilidad. A ver, por favor, una fortaleza.
Otros ingresos operativos Perfecto, y muy una bien. debilidad, otros gastos operativos. Claro, excelente, me capturaste perfectamente la idea. A ver qué hay. A ver, aquí también está. Otros ingresos operativos como fortaleza y como debilidad. Yo he puesto el costo de ventas, pero está perfecto el que tú me dices. Tú me dices otros gastos operativos. Listo. Para quienes no lo comprendan, la debilidad es un gasto, aquello que no está favoreciendo el resultado. Cualquier gasto, costo de ventas, el gasto de ventas, el gasto de administración, como dijo su compañera, otro gasto operativo, gasto financiero, diferencia de cambio o impuesto a la renta. Listo. Ese es el modelo, digamos, lo que se espera de ambos análisis. ¿Queda alguna duda para entrar a la última parte que corresponde a las conclusiones y que salen del análisis que acabamos de desarrollar? Hasta aquí estamos bien. ¿Hay alguna consulta, por favor? Perfecto. Sí, porque debilidad, Flavia, es lo que no está colaborando con el resultado y lo que no colabora son los gastos, ¿no? Entonces tú puedes escoger cualquiera. Yo escogí costo de ventas, tu compañera más bien escogió otro gasto operativo y reitero que puede ser cualquier gasto, aquello que no está favoreciendo el resultado. Claro, fortaleza más bien es lo contrario. Fortaleza es lo que está ayudando, lo que está colaborando con el resultado. ¿Cuál puede ser? Otros ingresos operativos, puede ser ingresos financieros. Solamente tengo estas dos opciones. ¿Está bien? Fortaleza es lo que colabora, debilidad lo que disminuye o no colabora. Tesoro, entonces debilidad sería cualquier gasto y fortaleza los ingresos. Sí, pero con excepción de las ventas, ¿no? Porque ese es mi punto de partida. Ese no está influyendo en nada. Ese es mi punto de partida. Sería cualquier ingreso. La respuesta es sí. Listo. Entonces regresamos para la última parte en el PPT para poder continuar y ya entrar a este es el capital de trabajo, a las conclusiones. Las conclusiones que ustedes tienen que dar en ambas actividades son de liquidez, de solvencia y de rentabilidad. Vamos a ir estudiando y viendo de una en una y van a ver que es sencillísimo. La de liquidez se halla en función al resultado del capital de trabajo. Si el capital de trabajo es positivo, la empresa sí tiene liquidez. ¿No es cierto? Porque pudo pagar y encima le quedó dinero para poder seguir trabajando. Si el capital de trabajo sale negativo, la empresa no tiene liquidez. Así de fácil, así de directo, así de claro. ¿Está bien? Correcto. Vamos a la segunda, que es la solvencia. La solvencia se mide en función del nivel de la deuda, que es lo que estamos fortaleciendo, ¿no? A mayor deuda, menor solvencia. No se trata que la empresa no sea solvente. Muy difícil que haya una empresa que no tenga solvencia. La solvencia puede ser pequeña, mediana, alta, en función a la deuda. ¿Me dejo entender? No existe ni una sola empresa. Creo que en todos estos años que soy docente, he visto una empresa, creo que no era solvente, que era AGE, la única competencia de Bacus, que tenía en el pasivo 101
y el patrimonio -1, ¿ya? Eso no existe. Solamente se mide el nivel de la deuda. Vamos a poner un ejemplo o varios ejemplos. Si la empresa tiene una deuda de 20%, ¿la empresa es solvente? Sí es Señores, solvente porque la deuda es menor. claro, no, porque puede, hasta el 100 se puede endeudar. A ver si mejor lo puedo explicar así. O sea, hasta el 100 yo me puedo endeudar, ¿no es cierto? Técnicamente ningún banco me va a prestar si estoy tan endeudado, pero ahí tendría yo una solvencia de 80%. Quiere decir que soy muy solvente. Vamos a hacer otro caso. Si tengo 40% de deuda, ¿soy solvente? Claro que sí, pero soy menos solvente que el anterior porque tengo 60% para seguir endeudándome, ¿correcto? Si tuviera 80% de deuda, ¿soy solvente? Sí, porque todavía tengo techo para seguir endeudando. Solo, claro, soy menos solvente que las dos anteriores. Si tuviera 99,9 de técnicamente, ¿no? De deuda, ¿soy solvente? Sí. Claro que como repito, efectivamente da gracia, ¿no? Porque ningún banco pues te va a decir, señor, pague usted sus deudas y de ahí ya endeúdese más conmigo. Pero se captura el concepto. Por eso, a mayor deuda, menor solvencia. No significa que la empresa no sea solvente, ¿ya? Y la rentabilidad, que creo que ya es un tema que lo tenemos más que trabajado. Cuando me daba utilidad o ganancia, la empresa es rentable. Y cuando me da pérdida, la empresa no lo es. Fin de la historia este, de las conclusiones. Ahora, estas conclusiones, ¿qué les parece si las vamos aplicando como un primer caso acá a lo que acabamos de terminar? ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá qué cosa tengo. La conclusión de liquidez. ¿Qué cosa es lo que veo? El capital de trabajo. ¿Y cuánto me salía el capital de trabajo? Negativo. Entonces, esta empresa, para este caso, ¿tiene liquidez? No tiene liquidez. No tiene liquidez. ¿Por qué no tiene liquidez? Porque sus pasivos corrientes son mayores, porque no le queda dinero, mejor dicho, no tiene el dinero para poder pagar su deuda de corto plazo. La empresa no cuenta con liquidez. Sus activos corrientes no son suficientes para cubrir sus deudas corrientes. Tiene capital de trabajo negativo. ¿Qué dicen? Se captura la idea de la primera conclusión, que es la liquidez. Quedó. Perfecto. Nos vamos a la segunda, que es la solvencia. ¿Qué cosa veo? La deuda. Y aquí la empresa tiene una deuda de 80%. ¿La empresa es solvente? Sí es solvente. Claro que sí, pero tiene una solvencia pequeñita, ¿no es cierto? Muy bien, la empresa tiene una solvencia reducida, pues tiene 8% de activos comprometidos con terceros. ¿Correcto? La redacción, como siempre, no es una camisa de fuerza. Acá ustedes pueden poner, la empresa tiene una solvencia, pero es pequeña, porque tiene una deuda de 80%. Listo. Quedó entonces la solvencia. Claro, la solvencia es baja, pequeña. Y finalmente la rentabilidad, que ya prácticamente la teníamos hasta acá respondida, ¿no? La empresa, claro que es rentable. ¿Por qué? Porque tiene 16% de utilidad. Tiene una utilidad del 16%. Es rentable.
tiene la rentabilidad un poquito bajita del sector, pero vaya que sí es rentable. ¿Qué les parece? Estos son los contenidos. Análisis del estado de resultados, análisis del estado de situación y las conclusiones que son directas, cortas, precisas. Profesora, Creo una que, consulta. En por solvencia, supuesto, usted se basa en el porcentaje del pasivo. es correcto. Eso es lo Ok. que acabamos de ver acá. Lo voy a volver a señalar, por favor. Ay, Dios, ¿qué pasa? Ahí está. La solvencia se mide en función al nivel del pasivo. A mayor deuda, menor solvencia. Si algo no se entiende cuando yo le estoy explicando, por favor, pregúntenmelo. Lo hemos visto en el PPT y luego hasta he hecho varias simulaciones de 20, 40, 60, 80. A mayor deuda, menor solvencia. ¿Queda absolutamente claro? Si hay alguna duda, conversémoslo. Si quieren acá viendo esta actividad, ¿no? Acá como era 80%, entonces tiene una solvencia pero pequeñita. O sea, el techo es 100. Si tiene 101, que no es el caso de ninguna de las empresas que estamos analizando, ahí no tendría solvencia, ¿ya? Quedó entonces. Vamos entrando al otro caso que creo que ya tiene el formato más afinado con el que he puesto este, en el proceso de aprendizaje. Entonces, igualito, ahí está el estado de situación financiera. Ustedes, ¿qué es lo primero que ven? Que el activo, ¿no es cierto?, sea exactamente igual que el pasivo y patrimonio. Con eso ya ustedes están en capacidad de calcular los porcentajes, calculan sus porcentajes y con esos porcentajes ya pueden desarrollar, pueden comentar los análisis que hemos compartido. Acá sí he puesto hasta el patrimonio, qué bueno porque así les sirve de modelo, ¿ya? Comenzamos entonces, ¿les parece bien? La estructura financiera. A ver, vamos a ver qué salió. Ah, perdón, antes de comenzar, ¿existe alguna duda en los cálculos? O ya lo doy por hecho, no es necesario. Tenemos 5 casos resueltos más uno, el de ahora, pero si existiera, porque si el cálculo está mal, todo lo que viene después de estaría errado, ¿verdad? Justamente por eso he comenzado señalando lo que está en verde, que esa sería, como yo siempre hago una paradoja, la torta que estoy repartiendo. Es una simple regla de tres simple, ¿no es cierto? Si el 100% es esto, ¿esto cuánto será? Saco los porcentajes de los dos activos, de los dos pasivos, del pasivo y del patrimonio. ¿Algún comentario o ya comenzamos con la estructura financiera? Comencemos. Muy bien. Entonces, acá miren los resultados. Activo 100. Voy hasta ponerle un poquito más grande. Activo 100. El pasivo 63 y el patrimonio 37. ¿Qué puedo comentar con respecto a esta estructura? Que el porcentaje de la deuda es alta, con un Correcto, 63%. ni más ni menos. Indica que la deuda es alta. Si desean, lo vuelven a escribir. Si no, como está aquí, ya ni es necesario, ¿no? Pero eso es lo que indica. Perfectamente la respuesta, creo que todos coinciden. También tengo una respuesta de Gacela. Si hay alguna duda, por favor, coméntenla. Luego vamos a la liquidez, entonces vemos cómo está repartida esa liquidez. 28 en el corriente, 72 no corriente.
¿Qué significa, por favor? Se observa que la liquidez está orientada a largo plazo. Totalmente conforme. Si no están de acuerdo con su compañera, por favor, indíqueme por qué. Creo que está clarísimo. 72 es mayor que 28. Entonces, ¿hacia dónde está la balanza? Hacia el largo plazo. No corriente, largo plazo. Corriente, corto plazo. Pero inmediatamente, ¿qué cosa hacemos? Ubicamos dentro del corriente la cuenta más importante, que para este caso, repito, este caso siempre va a ser distinto. Acá son los inventarios y en el no corriente generalmente se puede dar, pero lo que no quiero es que siempre piensen que va a ser los activos fijos. Entonces, una vez que ustedes han identificado esas cuentas, las colocan acá. Lo más importante del corto plazo es tal, del largo plazo tal. Fin del segundo análisis. Vamos bien, estoy yendo muy rápido, hay algo que no se capture. Perfecto, gracias Karen. Luego vamos a ver qué pasó en la deuda, ¿no? La deuda tiene 63% conformada por 44 corriente y 19 no corriente. Entonces, como bien dice su compañera, efectivamente, la deuda está orientada al corto plazo porque el corriente es mayor que el no corriente. Listo. ¿Y qué cosa hacemos? Lo mismo que hemos hecho en lo anterior, que era la liquidez. Buscamos dentro del pasivo corriente la cuenta más fuerte, más. Aquí está. Cuenta por pagar comercial. Y dentro del no corriente está otros pasivos financieros. Listo. Eso es lo que yo tengo que colocar. Es como, siempre digo, como una sesión de fotos, ¿no? Estoy tomando fotitos y estoy identificando las cosas que, o las, ¿no? Digamos, las posiciones más relevantes dentro del estado de situación. Y en el patrimonio, que también ya lo teníamos calculado, aquí está 37%, buscamos, ¿no es cierto? Buscamos cuál es lo más relevante. ¿Qué les parece? ¿Cuál es lo más relevante? Bla, bla, Capital bla. emitido. El capital emitido. Excelente, muy bien. Entonces, eso es lo único que yo voy a comentar. La fortaleza o lo más relevante es el capital emitido. Fin de la historia de estructura, liquidez, deuda y patrimonio. ¿Qué cosa nos faltaría? Capital de trabajo. Acá voy a poner el activo corriente. Vamos a chequear. Sí, se resta, se compara. Tengo que saber, Camila, si con ese activo corriente de 4,75 voy a poder pagar mi deuda corriente de 748 y definitivamente no lo puedo hacer. Por eso me da un capital de trabajo negativo de 273,432 soles. ¿Qué cosa puedo comentar acá? Que sus pasivos corrientes son mayores, que no tiene liquidez exactamente, Gacela. Si quieres, lo pones acá, pero también hay que ponerlo en la conclusión, ¿ya? No nos vayamos a olvidar y me vayan a decir, sí, profesora, pero lo puse acá. No, la conclusión la ponemos en la conclusión, pero no es totalmente válido si también se coloca acá. Entonces, aquí ya hemos terminado esas cinco, ¿no? Los cinco comentarios, análisis. ¿Estamos bien hasta acá? Es cuestión de práctica, pero creo que sí está entendible. Si no, por favor, díganmelo. Luego vamos a la otra hojita que es el estado de resultados, que también ya va a venir
confeccionado, ya está construido, como yo le digo, ¿no? Y aquí el razonamiento es diferente. Acá ya ustedes saben que las ventas corresponden al 100% y que en función a esa venta yo puedo tener el resultado bruto, el resultado operativo y el resultado neto, ¿cierto? Correcto. Y es en función a estos tres porcentajes que nosotros vamos a hacer el comentario que ya tenemos definitivamente, me parece, ya totalmente procesado. En este caso, la utilidad bruta es 32%. ¿Qué significa? Sí, ya sé, Camila, pero yo no quiero que me des el por... Exactamente. Lo que me interesa es que ustedes me digan si es alto, intermedio o bajo. Y después lo pueden complementar o como tú lo has puesto está bien. El costo de ventas es 68, por lo tanto, ese costo de ventas es alto. Creo que estamos clarísimos en esto. De acuerdo. Nos vamos al resultado operativo que aquí sale 27%. ¿Y qué observan ustedes dentro de este marco o este cuadro del resultado operativo? El porcentaje disminuyó debido a los altos gastos de venta y distribución. Exactamente, con seguridad y toda confianza. Esa utilidad, como tú bien has dicho, disminuye a 27% debido a que, claro, disminuyó la utilidad operativa debido en este caso a los gastos de venta y distribución. Es correcto. Identifico lo que es más fuerte, que en este caso, ahí está, ¿no? Clarito que es 101 dentro de este marquito, digo yo, ¿no? O sea, entre la bruta y la operativa, busco lo que esté influyendo más, el causante, el culpable. Si no hay ningún comentario, vamos a dar el comentario del resultado neto que terminó en 25%. De aquí hay varios comentarios. A ver, aunque sea en desorden, no, eso es lo de menos, no. La empresa es rentable. Muy bien, Camila. Puedo comenzar por ahí sin ningún problema porque tiene una utilidad de 25%. Genial. ¿Qué más puedo comentar en esta parte del estado de resultados? El gasto por impuesto. A ver, veamos. Sí, tienes toda la razón. 8996 es lo que está causando esa disminución, ¿verdad? Perfectamente, Gacela. Entonces vamos a buscar por acá. Se ve afectada por el gasto por impuesto a la renta. Muy bien. ¿Qué más falta? Que se debe comparar con los dos aportes de Karina y de Gacela. Son los dos. La comparación con ejercicios anteriores y con el sector. A ver, voy a detenerme acá porque ya me acordé que en algunos casos hay una confusión. Por ejemplo, en una redacción que dice así, se debe comparar con ejercicios anteriores del sector. O sea, no se entendió. Son dos comparaciones absolutamente diferentes, distintas. Voy a explicar nuevamente lo que significa comparar con ejercicios anteriores. Quiere decir que si ustedes tienen en su mano el estado de resultados de 2025,
lo van a comparar contra el 2024, con 2023 y con todos los ejercicios anteriores. O si están en el mes de mayo del 2026, con abril, marzo, febrero o enero. Esos son ejercicios, o sea, periodos que no tiene absolutamente nada que ver con el resultado del sector. ¿Qué cosa es sector? La competencia. Si tú tienes un negocio que es una bodega, el sector será el sector bodeguero. Si tú tienes una farmacia, el sector será las farmacias. Si tú tienes un negocio que es una imprenta, el sector será el sector imprenta. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es que yo sí les puedo dar el dato del sector y en este caso dice que el sector tiene una rentabilidad de 25%. Entonces, ¿qué podrían ustedes indicar con respecto a esto? ¿Qué comentarían si este fuera el dato que yo les proporciono para las actividades que faltan? Que sí tiene rentabilidad dentro del sector. Mm, no sé por qué no me convence, Gacela. ¿Te acuerdas? Vamos a ver, si yo pusiera que es 24, tú me dirías que está por encima del sector, ¿verdad? Si yo te dijera que el sector fue 26, tú me dijeras que fuera bajo, pero si te estoy dando el mismo, ¿no está a la par? ¿No está igual que el sector? Claro, ya, esa sería la respuesta. Es igual a la del sector, punto. O sea, están en muy buen, o sea, son noticias buenísimas, ¿no? Porque quiere decir que está ganando lo mismo que, eh, ya, no, no, es que es así, así está, ¿ya? Así es. Por eso, sabes, Gacela, y siempre te agradezco la importancia de poder aportar porque tú lo puedes interpretar de una manera y tu compañero otro, pero si no me dicen lo que ustedes piensan, yo puedo sacar una mala conclusión a que sí se entiende, ¿no es cierto? En la medida de mi propio raciocinio. Entonces, si yo te pongo una rentabilidad igualita a la que tú sacas, tú vas a decir, bravo, pues estoy ganando igual a lo de mis compañeros, a lo de mis competidores, estoy muy bien. Si ganara más que el sector, estoy todavía saltando en un pie porque mi rentabilidad es mayor. Quiere decir que he optimizado mis gastos. Por eso es que yo pido que se identifique la cuenta más relevante. ¿Por qué? Porque esto tiene un detalle que se llama nota. Y ese detalle me va a permitir a mí o a quien esté analizando estados financieros saber qué forma parte de ese gasto de ventas que también lo hemos estudiado. ¿Se acuerdan? Una campaña de publicidad, el marketing, el sueldo del vendedor, la comisión del vendedor. Entonces, el gerente general puede poner el grito en el cielo. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué tengo tanta publicidad? No, que esto estamos haciendo una campaña publicitaria que se va a ver el próximo año con las ventas, bla, bla, bla. Pero lo que están haciendo ustedes es identificar las fortalezas o debilidades que tiene la empresa. Se va capturando un poquito mejor cuál es el afán. Y si más bien fuera el gasto de administración, pues también pediría la nota. ¿Y qué cosa va a estar acá? El sueldo del gerente, seguros, alquileres, mantenimientos. Entonces, la persona que lo revisa puede poner el grito en el cielo. ¿Qué compañía es esta que me hace el mantenimiento tan caro? ¿Por qué estamos gastando tanto dinero en esto?
Ese es el sentido de analizarlo, pero tenemos que ir poquito a poquito. Pero sí se captura la idea, ¿verdad? Ya, ahora, por ejemplo, en el estado de situación financiera, cuando yo les pido que identifiquen lo más relevante, observen ustedes acá, de 475.000 soles, 316.000 son los inventarios. Yo necesito saber qué forma ese inventario, que ustedes ya saben lo que es. Las materias primas, el insumo, pueden estar envases, embalajes, pero también puede haber una característica. ¿Se acuerdan que nosotros la reconocíamos como merma? ¿Qué pasa si de estos 316 que ya es el valor neto, tengo un 50% de merma? Entonces, es por eso que tengo que revisar qué cosa significa esta fortaleza de mi activo, porque es peligrosísimo. Igual pasa acá en los activos fijos. Imagínense, de este 1.207.000, 1.007.000 son activos fijos. ¿Y se acuerdan cuál era la característica del activo fijo? ¿Siempre se mantiene igual? No me digan que no lo recuerdan. ¿Los activos fijos no pierden valor? ¿Se acuerdan cuando conversábamos, me compro un carro y a la semana vale igual? Vale Pierden valor. menos. No, no se devalúan, es Gacela, se deprecian. La moneda se devalúa. Sí, yo sé que el término no es, pero sí el concepto, eso es. La devaluación es para la moneda, es un término económico, ¿ya? Para contable es depreciación. ¿Correcto? Por eso les hago identificar las cuentas más fuertes. Por ejemplo, acá en otro pasivo financiero, ¿se acuerdan? ¿Qué es esto? Las deudas. ¿Y con quién son las deudas? Con los bancos. Y esta deuda, que también podemos pedir la nota, genera gastos financieros que están acá. ¿Me dejo entender? Ese origen ¿se acuerdan cuando yo estábamos ensayando qué son gastos financieros? Aquellos que se originan por deudas, por compromisos que tiene la empresa. Acá lo están viendo. Se entiende, ya se ve quizás el escenario un poco más completo. Ok, ahora en otra hoja van a ver estas interrogantes para que ustedes lleguen a conclusiones de liquidez, de solvencia y de rentabilidad. La pregunta es, ¿la empresa es líquida? ¿Y por qué? ¿La empresa es solvente? Sí o no, ¿por qué? ¿La empresa es rentable? Sí o no, ¿por qué? Vamos trabajándolo esto de manera conjunta. A ver, ¿cómo es que sacaba yo la conclusión de liquidez? ¿La empresa es líquida o no es líquida para este caso? ¿Qué cosa vemos? Se resta el activo corriente con el pasivo corriente. ¿Y cuál es ese concepto? Que si Ok, es positivo, no, está mm, bien, pero ¿cómo se llama eso? Se llama capital de trabajo, ¿no es cierto? Ya lo tienes listo. ¿Me dejo entender? O sea, está perfecto lo que tú me dices, pero ya lo hicimos. Entonces, todo lo que tenemos que ver y recordar es el resultado, que en este caso me sale negativo.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la empresa no tiene liquidez, porque en este caso sus pasivos han sido mayores que el activo. Le falta dinero. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, eso lo vamos a poner acá en la conclusión. La empresa no es líquida, su capital de trabajo es negativo. Sus pasivos corrientes superan a su activo corriente. Le falta dinero, 273.000 soles para pagar su deuda corriente. Me detengo en la conclusión de liquidez. Cada preguntita de esto tiene un puntaje elevado. Por eso no me van a decir, la empresa no es líquida. No, pues, tienen que fundamentarlo, tienen que adornarlo con el mayor fundamento posible. ¿Están de acuerdo con esta respuesta para la liquidez? Correcto. Queda entonces la liquidez, ¿ya? Qué bueno, Celso, tener tu participación. Me alegra mucho tener tu aporte. Quedó entonces la primera que es liquidez. Vamos con la segunda que es la solvencia. ¿De dónde sacábamos la respuesta para saber si la empresa es o no es solvente y por qué? En función al nivel del pasivo. Correcto, entonces nos vamos al pasivo. Buscamos, ajá, el pasivo tiene 63%. ¿La empresa es solvente? Sí, correcto. Y es muy solvente, medianamente solvente o poco solvente. Claro, es bajita. Vamos a ver acá. Estos archivos los tienen resueltos para que les sirva como un referente. A ver, ¿qué cosa he puesto acá? La empresa sí es solvente. Tiene una deuda de 63%. En consecuencia, su solvencia es baja. ¿Qué les parece? Se captura la idea, se comprende, queda algo, así sea una gota de duda, por favor comentemos. Ok, para reforzar eso, solamente no sería solvente si el pasivo fuera mayor de 100. Quiere decir que todas las empresas son solventes, al menos las que yo les doy como ejemplos, que todas son empresas de acá, ¿no? De Perú, pero solo que el nivel de solvencia va a depender del nivel de la deuda. A mayor deuda, menor solvencia. Perfecto, ok, quedó entonces liquidez y quedó solvencia. Y por último, la rentabilidad. ¿A dónde vemos la rentabilidad? En el estado de resultados que acabamos de interpretar. La empresa es rentable, por supuesto que es rentable. Tiene 25% de rentabilidad porque tiene utilidad. Y eso es exactamente lo que estamos colocando acá. La empresa sí es rentable, tiene una utilidad del 25%. Y encima, ¿qué cosa he puesto acá? Que está equiparada o está igual al mismo nivel con el sector. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué les parece, por favor, lo que estamos concluyendo en esta sesión? ¿Se ha entendido de manera integral? Ya, ¿a partir de cuánto ya no sería rentable? Flavia, ese concepto es el siguiente. Cuando el estado de resultados te sale positivo, así sea 5, ¿no? Como habíamos comentado,
Si es 5, ¿es rentable? Sí. No es rentable cuando es negativo. Cuando te sale negativo, ¿te acuerdas que hemos visto varios casitos que nos salía -3, -2, -1? Eso es porque tiene pérdida. Eso es que ya no tiene rentabilidad. ¿De acuerdo? ¿Ya lo recordamos? Es rentable cuando tiene utilidad. No es rentable cuando tiene pérdida. Pregunten, por favor, pregunten. ¿Quedó, no es cierto, Flavia? No. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué cosa hemos concluido en esta sesión? Hemos, digamos, fortalecido el estado de resultados en el resultado bruto, operativo y neto y le hemos agregado una fortaleza y una debilidad. Ok, hemos reforzado el estado de situación financiera en el análisis de la estructura, la liquidez, la deuda, el patrimonio y le hemos incrementado el concepto de capital de trabajo. Y luego hemos llegado a estas conclusiones. La conclusión de liquidez sale del resultado del capital de trabajo. Si el capital de trabajo es positivo, quiere decir que la empresa tiene liquidez. ¿Por qué? Porque luego de pagar su deuda corriente, todavía le queda dinero para seguir trabajando. En cambio, como en este caso, me sale negativo. No tengo plata, no tengo liquidez. Me falta si es que yo quisiera pagar mi deuda de corto plazo. ¿Conforme? Esa sería la conclusión de la liquidez. En la conclusión de la solvencia, esta se obtiene por niveles, vamos a decir así. A mayor deuda, menor solvencia. En este caso, la empresa tiene una deuda alta de 63, en consecuencia tiene una solvencia solamente del 37, ¿no? Porque mi techo es 100. Si vamos a suponer que aquí la deuda hubiera sido 37, quiere decir que tengo mi solvencia alta porque me puedo endeudar todavía con 63%. Se captura esa idea bien, ¿verdad? Correcto. Y por último, la rentabilidad que ya la habíamos avanzado y creo que está claro, aunque hemos fortalecido con una consulta el término rentable. Rentable es utilidad, no es rentable cuando tiene pérdida. El porcentaje es lo de menos. Rentable es a partir de 0,001 de utilidad, sí es rentable. Lo de la sol. ¿Por qué? A ver, si me pudieras ayudar, Flavia, ¿qué parte es? Porque la he explicado en el PPT, la he explicado en los casos, pero quisiera saber qué es lo que no se entiende. En el caso de la empresa sea líquida, tiene liquidez luego de pagar. Claro, no, no. Karina, aquí está, estimada Karina. Voy a contestarle a Karina para luego regresar con Flavia, ¿ya? Aquí está, aquí está. La liquidez se mide en función al capital de trabajo. ¿Está bien, Karina? Eso es lo único que te tiene que llevar a esa conclusión. No, no tienes que ver nada, solamente la liquidez está en función al capital de trabajo. Si es positivo, es líquida. Si es negativo, no es líquida. ¿Está bien? ¿Quedó al 100%, Karina? Ya, perfecto. Ahora vamos a reforzar lo que es la solvencia. Hasta he hecho unos casitos. Tendría que ser
Tendría que ser 101, Flavia. También lo he explicado. 101 de pasivo significa que la empresa tiene -1 de patrimonio, ¿no es cierto? Ay, perdón, tiene -1 de patrimonio. En consecuencia, y se me fue acá. Ya. Por favor, voy a volverlo a explicar, Flavia, pero te ruego que si algo no se comprenda, me lo hagas saber en su momento. Lo he explicado acá, he puesto hasta casitos y ejemplos acá. Hemos hecho dos casitos, pero recién ahorita me dices que no te queda claro y lo que por eso te decía, dime por qué no. Las empresas son solventes si es que no tienen una deuda mayor al 100%. Hasta en son de broma, y tengo hasta las risas de tus compañeras que yo les decía, ¿no? Si me presento con un pasivo de 101 a un banco, ¿cómo me va a dar más préstamos? No soy solvente, pues. Por eso es que la solvencia va en función al nivel de la deuda que tengan. Entonces yo les decía, si la empresa tiene una deuda del 30%, ¿es solvente? Por supuesto que lo es, porque tiene una capacidad de solvencia de 70%. ¿Esa parte se entiende o no se entiende? Ah, ya, ok, ya acabo de ver tu comentario. Entonces, si tiene 50% de deuda, claro que es solvente, porque tiene 50% para endeudarse. Si tiene 99,9 de deuda, sí es solvente aritméticamente. Pero dime qué banco te va a prestar si tienes una deuda tan alta. ¿Ya quedó claro? Entonces, la solvencia se mide en función a la deuda. A mayor deuda, menor solvencia. ¿Quedó? ¿Está bien? Ya, perfecto, perfecto, ok, está muy bien. La próxima sesión o sesiones entramos al último tema del sílabo, que corresponde a lo que son ajustes. Es un tema nuevo, diferente, muy bonito. Entonces, y esto ya queda para la sesión 15, en que yo siempre hago un simulacro de la evaluación integral, pero este contenido está para la evaluación 4. ¿Ya? Entonces, cualquier duda, comentario que tengan ustedes, por favor, me lo hacen saber o podríamos quitarle unos pequeños minutitos a la próxima sesión, pero ahí yo ya voy a desarrollar el tema de ajustes, que son depreciación, amortización, desvalorización e incobrable. ¿De acuerdo? Quedó entonces, chicos, háganme un feedback de esta sesión. ¿Quedó bien? ¿Está claro? Excelente. Muchas gracias por sus aportes. Ustedes saben que siempre me despido dándoles las gracias a todos los que participan, los que están acá conectados, pero por A o B no pueden participar. Y pido por favor que escuchen si han llegado tarde la grabación y sobre todo aquellos que no están, no, eh, que no pueden, tienen, digamos, sí, efectivamente, Karina, intento ser práctica, no solamente dar la parte conceptual, porque ustedes se han dado cuenta, a veces desarrollo la parte conceptual y de repente se puede capturar, pero a la hora que se aplica, nos damos cuenta que no habíamos comprendido del todo, ¿no? Por eso es que los ejemplos, los casos ayudan bastante y todos están resueltos en complementario. ¿Listo? Muy bien, chicos, muchísimas gracias por vuestra atención. Voy a dar por finalizada la grabación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Permiso.